Buenos días, mi nombre es Luis Alberto Cáceres Díaz, soy investigador cátedra CONACYT, adscrito al CIATEC, Unidad San Luis Potosí. Estamos trabajando en la línea de investigación de procesos metalúrgicos avanzados para manufactura y reparación. En este curso vamos a ver un acercamiento a la metalurgia física, lo que son el entendimiento de los metales y cómo ciertos parámetros y tratamientos térmicos, ciertas transformaciones pueden cambiar las propiedades de los materiales y cómo esto se ve reflejado en el desempeño. Nuestro enfoque va a ser un poco desde el punto de vista de herramientas computacionales a escala atómica. ¿Sí? Vamos a tratar de entender cómo son los átomos, cómo se comportan, qué propiedades son las que se estudian allí y entender un poco también la escala micro y meso, que es desde el punto de vista de termodinámica de materiales. ¿Cuál es el rol de ciertas energías, de ciertas propiedades sobre la estabilidad de los metales y esto cómo influye? Muchas gracias y bienvenidos a este curso. Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la tercera parte de este curso de Introducción a la Metalurgia. En esta ocasión vamos a ver un poquitito sobre las aplicaciones y algunos de los procesos que se desarrollan en esta área de la física, de la metalurgia. Mi nombre es Luis Alberto Cáceres Díaz, soy investigador por México, CONACYT, y hago parte del Laboratorio de Investigación en Procesos Metalúrgicos Avanzados para Manufactura y Reparación. Estoy trabajando como comisionado en el Centro de Tecnología Avanzada CIATEC, Unidad San Luis Potosí. En nuestro laboratorio de investigación, que está conformado por el doctor Raúl Pérez Bustamante y un servidor, hemos desarrollado algunas áreas para poder llevar a cabo nuestra investigación y nuestro desarrollo tecnológicos. Estas áreas están, digamos, clasificadas de la siguiente forma. Tenemos síntesis de procesamiento de materiales avanzados mediante helado mecánico, sinterización y fundición. En esta área tratamos de encontrar, digamos, mejoras para los aceros, para distintos tipos de aleaciones, mediante el método de metalurgia de polvos, el cual pues, más adelante vamos a describir un poco los pasos. Muy bien. Otra área importante es la de tecnologías de unión. En este caso trabajamos por plasma, arco eléctrico y láser. Tenemos ahí un laboratorio al cual están invitados. En cuanto ustedes estén interesados en ir, con mucho gusto podemos organizar una visita. El laboratorio Tupal se llama. Ahí tenemos algunos equipos de arco eléctrico por MIG. Tenemos en colaboración con el taller de CIATEC el equipo de arco eléctrico por TIG y un equipo de plasma transfer arc, es plasma transferido por arco eléctrico, el PTA se conoce. Este tipo de tecnologías se utilizan para hacer reparación y para hacer reconstrucción, digamos, por ejemplo, unión, o complementar o completar algunas áreas que hagan falta en los moldes, en los troqueles, en los distintos herramientales que se requieren en la industria. Otra área importante que utilizamos que estamos desarrollando es la de modelamiento para materiales para MTH a multiescala. En este caso estamos trabajando únicamente desde el punto de vista atómico o atomístico también le llaman, que es por primeros principios, y desde el punto de vista de termodinámica y cinética computacional. Allí analizamos, digamos, las aleaciones, los aceros, que serían aleaciones base hierro, desde el punto de vista de cómo se comportan los átomos, cuál es el efecto de ciertos elementos sobre la estabilidad de estas aleaciones. Y también desde el punto de vista de termodinámica y cinética es un poco a escala mayor, considerando ya muchos átomos. Bueno, las sesiones posteriores a esta clase de hoy vamos a, digamos, a dar un poquitito más ideas sobre esta parte. Bueno, otra área que tenemos en nuestro laboratorio PROMET es el diseño de tratamientos térmicos, metalurgia física y transformaciones de fase. En esta área hacemos el estudio de cómo los tratamientos térmicos, ciertas variables de estos procesos, afectan el desempeño y las propiedades de los materiales, de los metales. ¿Listo?
Esta área está en colaboración o está buscando que se desarrolle otra parte que es la trazabilidad y mecanismos de escalamiento de procesos. Lo que se busca con esto es que lo que desarrollamos en el laboratorio de alguna manera podamos trasladarlo a la aplicación en componentes mucho más grandes, ¿no? En el laboratorio se manejan muestras pequeñitas, pero en la vida real a veces los moldes, los herramientales, todo lo que utilizamos es de un tamaño mayor. Y la última área es un área transversal a todas y a las otras líneas de investigación de compañeros del CIATEC, que tiene que ver con caracterización y evaluación de las propiedades de los materiales y el desempeño. Allí revisamos lo que es la dureza, lo que es la tenacidad de la fractura, las propiedades microestructurales o químicas de los materiales. Bueno, entonces esa es un poco la descripción de lo que hacemos aquí en nuestro laboratorio de procesos metalúrgicos. Y vamos ahora a ver un poco lo que tendría que ver con este curso en metalurgia. Aquí he propuesto una pregunta y es, ¿qué esperar de este curso? Aquí en realidad la invitación es para que ustedes no tomen esto como una clase formal, como una información que les están entregando y ustedes simplemente son receptores, sino que más bien los invitamos a que se pregunten cómo pueden ustedes asociar estos conocimientos con lo que a ustedes les interesa, con lo que ustedes ya saben, con lo que ustedes pueden empezar a proyectarse sobre lo que les gustaría hacer, sobre lo que viven a diario. Ejemplo, hay algunos procesos metalúrgicos que se viven en todo momento, incluso hasta cuando están cocinando algo, ¿no? Están ahí, digamos, transformando los materiales. Ahorita vamos a ver un poquito que no es exactamente metalurgia lo que se hace en una cocina, por ejemplo, o en el diario vivir, pero sí hay transformaciones de materiales y me refiero al nombre de metalurgia tiene que ver es con los metales, ¿ok? En cambio, lo que uno hace en el diario vivir tiene que ver con transformaciones de todo tipo de material, ¿listo? Este tipo de pregunta de qué esperar del curso no es así al nivel de preguntarse filosóficamente por qué crees lo que crees o cómo es que estás ahorita asociando esto, sino que más bien es como que empecemos a notar que todos los conceptos que recibimos a diario en nuestro vivir o en la escuela a veces quedan como, ¿cierto? Como recetas o fórmulas escritas en el cuaderno, pero no necesariamente las asociamos con lo que nosotros estamos desarrollando o con lo que somos. Entonces esa es la invitación para que tratemos de mirar cómo la metalurgia afecta a mi vida, en dónde yo identifico que hay un proceso metalúrgico, ¿listo? Incluso así sea viendo una serie de televisión o en cualquier momento ustedes pueden empezar a tratar de asociar esos conocimientos, sus conceptos. Esa es la idea, que empecemos a observar, a percibir y aplicar el método científico, que es simplemente la observación y la pregunta, ¿no? Para generar una conclusión. Bueno, la metalurgia es conocida, pues es un área de la física y es conocida digamos, generalmente o históricamente como el conjunto de técnicas y procedimientos para la obtención de metales a partir de minerales metálicos. ¿Esto por qué? Lo que pasa es que en la naturaleza los metales tal cual como los conocemos nosotros, así como digamos en los utensilios de la cocina, las ollas, ¿cierto? El material con que está construido las bicicletas, bueno, todos estos metales no se encuentran tal cual así en la naturaleza, hay que hacerles un proceso de transformación para poderlos obtener. Dentro de estos procesos, pues la metalurgia extractiva es la encargada de ello. Esta es, digamos, un área de la metalurgia que me permite a mí hacer el transporte y almacenamiento desde los minerales que se toman en los yacimientos, la transformación del tamaño de estos minerales a través de distintos métodos, trituración, molienda, bueno, y este proceso se llama conminución. La clasificación de este tipo de materiales, porque en la naturaleza encontramos minerales de distintos tipos, ¿sí? De donde podemos extraer
algunos metales, ¿no? Como hierro, como níquel, como aluminio. Bueno, y después de hacer la clasificación, se hace la separación del metal de la ganga. En minería, en esta parte de metalurgia extractiva, se conoce como la mena al conjunto de todo el material que está mezclado, ¿no? Entre lo que sirve y lo que no sirve. Digamos, en sentido figurado, lo que sirve sería el metal, que es nuestro objetivo de extraer, y ese sería la mena, y la ganga es el material que no tiene menos valor, digamos. Mm, Después de eso se hace la purificación y refinación a través de tratamientos térmicos o a través de distintos métodos, ¿no? Dentro de la metalurgia también encontramos la producción y la aplicación, que ya es el conjunto de técnicas que me permiten a mí transformar estos metales ya habiendo sido separados a través de la metalurgia extractiva, habiendo sido separados, y yo podría entonces generar distintas condiciones de los materiales, de los metales, para que tengan alguna dureza, alguna propiedad específica y alguna forma, ¿no?, particular. Sobre esto ya en la siguiente clase vamos a dar una definición un poco más detallada, todo lo que es producción y aplicación, todos los procesos, ¿no?, de transformación del metal. También existe la metalurgia de polvos. Es una herramienta poderosa para fabricar materiales, para fabricar componentes a partir de metal, bueno, metal y no metal, pero en este caso estamos interesados en los metales, y tiene los siguientes pasos, que son el mezclado de polvos. Yo puedo tomar como si fuera una receta la cantidad de metales que quiera y mezclarlos. Hacer compactado, eso se le conoce como procesos en frío o en caliente, que es como para consolidar un poco el material, ¿no? A partir de esos polvos generar alguna forma sólida. Después de esto se le hace el proceso de sinterización a través de un tratamiento térmico, en donde ya la naturaleza química de estos polvos que están compactaditos, digamos aglomerados, va a cambiar y va a ser un poco más fuerte, ¿no? Ahí hay procesos de fundición, solidificación, bueno, dentro de la sinterización. Y el acabado final, en donde yo puedo hacerle ciertos los detalles, puede ser mecanizado, puede ser alguna transformación que requiera para que me quede la forma precisa, ¿no?, de material. Entonces, desde este punto de vista, el concepto de metalurgia extractiva y metalurgia de polvos es como lo hemos conocido siempre. Sin embargo, en metalurgia podemos encontrar que se aplica en múltiples procesos, ¿no? El principal, lo primero que se nos viene a la cabeza es la fundición de estos metales. Esto es como el concepto que hemos tenido, digamos, generalmente, ¿no? A lo largo de la historia siempre hemos recordado la metalurgia desde ese punto de vista de la fundición. Pero también se puede manejar en los tratamientos térmicos que se pueden hacer después a los componentes, ¿sí? En este caso estamos mostrando aquí unos hornos, en donde se mete el material, se meten los metales a alto vacío y se puede incrementar la temperatura hasta valores que nosotros decidamos para modificar las propiedades. También la metalurgia me permite entender un poco las propiedades del material y cómo la temperatura tiene un efecto importante sobre los procesos de unión, por ejemplo. Aquí estoy mostrando un ejemplo en particular de la soldadura por inducción de dos materiales. Aquí se hace pasar corriente, alta corriente, por estos tipos de conductores alrededor de un metal. Y en este caso el metal, como es conductor, empieza a calentarse hasta el punto de fundirse. Este tipo de procesos no es el único método de tecnologías de unión, también existen otros aquí, de soldadura por arco, soldadura en estado sólido, soldadura blanda, soldadura por resistencia, soldadura fuerte y bueno, distintos procesos, ¿no? Soldaduras con gases combustibles, esto es hacer ignición,
Entonces, aquí también podemos encontrar un poquito sobre procesos de metalurgia y cómo me ayuda a entender este tipo de transformaciones. También en el proceso de manufactura aditiva, la metalurgia está resultando muy importante porque hay algunos, digamos, parámetros muy determinantes en las propiedades finales del material, de lo que se construya, ¿sí? Recordemos que manufactura aditiva es la fabricación de algunos, digamos, componentes o productos a partir de un archivo CAD. Entonces lo que se hace es que se funde una cantidad de polvo con un láser y se empieza como a generar el componente sin necesidad de ningún molde, sin necesidad de otros elementos adicionales. En este caso, la metalurgia me permite entender efectos, por ejemplo, de las tasas de enfriamiento, aceleradas tasas de enfriamiento, y cómo esto genera al final las condiciones del material. Bueno, entonces son un poco más de las aplicaciones de la metalurgia. En este caso, recordemos que metalurgia es el proceso de transformación de obtención de metales, pero en general, ¿no? Distintos tipos de metales. Nosotros en la parte de la extracción de metal, en particular el hierro, este proceso se le conoce como siderurgia y es también el conjunto de técnicas y procedimientos, pero para obtener específicamente el hierro a partir de minerales metálicos. Como lo vimos en las clases anteriores con nuestro compañero Raúl Pérez, este elemento es extremadamente importante en nuestra vida cotidiana, el hierro, y se obtiene a partir de distintos minerales, que son conocidos como óxidos, hidróxidos, carbonatos, silicatos y sulfuros. Entonces, de los más conocidos, por ejemplo, dentro de los óxidos, son la hematita y la magnetita. Estos minerales, por ejemplo, la hematita tiene la fórmula química hierro 2 o 3 y es de color rojo. Lo que significa esa fórmula química, expresado, digamos, en términos de los átomos, es que por cada 2 átomos de hierro que se tienen, van a existir 3 átomos de oxígeno, digamos, unidos en ese compuesto. Se unen a través de enlaces, de ciertos enlaces. En este caso, bueno, no sé si lo han visto en la clase de química, si no lo vamos a recordar acá. En este caso, los enlaces entre el hierro y el oxígeno se dan a través de un enlace iónico. Y esto, ¿cómo se determina? Se determina por el estado de oxidación de cada uno de los elementos. Recordemos que el oxígeno tiene un estado de oxidación -2 y el hierro tiene un estado de oxidación +2 y +3. Entonces, dependiendo, aquí siempre lo que importa en este enlace es que en ese compuesto es que tenga una estabilidad química al final, ¿no? Que la suma de número de átomos con los estados de oxidación me den al final 0. Ejemplo, en el caso del hierro 2 o 3, lo que tendríamos es que el oxígeno tiene valencia -2, sería 3 átomos por -2, sería -6, ¿no? Esa carga. Y por su parte, el hierro está operando con la valencia +3, entonces sería 2 por +3, sería +6. Al final, la carga de esto sería +6 y -6, quedaría en estabilidad en 0, ¿no? Entonces, digamos, desde ese punto de vista, digamos, un poco simplista, lo presento aquí, es más o menos como se van a presentar los compuestos, la hematita, en estado estable en la naturaleza. Su color es rojo. Bueno, ahí van a encontrar posiblemente que hay distintos colores, ¿no? Para los óxidos, pero a veces el estable, el más común, es el color rojo para la hematita. Entonces, lo que en la siderurgia lo que se busca es establecer a través de ciertos procesos, ¿no? De oxidorreducción, bueno, distintos procesos. Aquí vamos a saltar un poco. Lo que se busca es tratar de separar este elemento metálico, el hierro, pero hierro puro, porque hierro con oxígeno, perdón, me genera un óxido de hierro y ya no tiene las mismas propiedades. Recordemos que lo que me interesa es obtener el metal puro. ¿Listo? Otro óxido
que se encuentra en la naturaleza, en donde está el hierro inmerso, y por eso a través de la siderurgia lo separamos, es la magnetita. Entonces, en este caso, se tienen 3 átomos de hierro por 4 átomos de oxígeno. Esta es como el acomodo, la estructura cristalina del acomodo de los átomos. En este caso estaríamos representando los átomos 1, 2 y 3 son el hierro, y los átomos 4, 5, 6 y 7 son los átomos de oxígeno. ¿Listo? El color, digamos, natural de este óxido es negro. Bueno, también también hay otros tipos de magnetita con colores distintos, pero tienen que ver con la estabilidad. Digamos que son un poco menos estables. Entonces ahí se trata de modificar el color. Incluso eso se utiliza mucho para pigmentos, para pinturas, ¿sí? En el caso en que no interesa el solo hierro, sino la magnetita completa. Bueno, el hierro en el proceso siderúrgico también se obtiene a través de hidróxidos. Un hidróxido es un compuesto que tiene una cantidad de OHs. ¿Listo? Esto, el hidróxido común es la limonita, es de color naranja. Aquí observamos su fórmula química. Tendríamos entonces una unión de óxido de hierro con valencia más 2. Digamos, está con el hidróxido, y este punto y el L significa hidratado. Bueno, eso es como información general. Otro proceso, digamos, otro compuesto, otro mineral, a partir del cual se obtiene el hierro, es los carbonatos. Uno de ellos es la siderita. Y noten que tiene una relación, el nombre con lo que contiene el elemento. Aquí eran los óxidos porque es el hierro unido a oxígenos, por eso se le conoce óxidos. Recordemos que cualquier metal unido con oxígeno se le conoce como óxido. Los hidróxidos entonces tienen el componente OH, siempre, que es hidróxido. Los carbonatos, por su nombre lo indica, contiene carbono, y aquí está unido entonces el CO3, que es carbonato de hierro. Bueno, también tenemos los silicatos, los sulfuros. Aquí estoy mostrando un poquito lo que es la siderita, cómo se percibe en la naturaleza, cómo se observa en los yacimientos, en las minas. ¿Listo? Esa es un poco la idea de lo que es la siderurgia, que es las técnicas para obtener el hierro a partir de los minerales metálicos. Y hemos visto aquí cuáles son algunos de los minerales. Recordemos ahora que la metalurgia se separa también en 2 grandes áreas, que serían metalurgia química y metalurgia física. La metalurgia química estudia o aborda todos los temas relacionados con procesamiento de minerales, la extracción de minerales, procesos de óxido-reducción para obtener los metales, procesos termodinámicos electroquímicos y la corrosión, la fundición. Esto estudia desde el punto de vista de metalurgia química. Desde el punto de vista de metalurgia física, tenemos entonces que se estudian las propiedades físicas y mecánicas de los metales. En este caso ya, digamos que la metalurgia física y la metalurgia química se combinan para poder determinar ciertas propiedades mecánicas, por ejemplo, que se estudian con metalurgia física, pero que esas propiedades mecánicas son el resultado de algún proceso de fundición, de algún proceso de transformación. En metalurgia física también se estudian los métodos de procesamiento y conformado de los metales, se estudian las técnicas de medición de las propiedades y algo que tiene que ver con lo que mencionaba aquí del acomodo de los átomos, cómo se están ubicando los átomos en ciertas estructuras. Y es la estructura atómica, la cristalografía y la caracterización de sus metales. Bueno, observemos algo aquí, que los procesos metalúrgicos tienen que ver pues con muchas variables, ¿no? La presión, el volumen, pero principalmente la variable que determina aquí, o que a veces me permite transformar los materiales y extraerlos, es la temperatura. Entonces, hay una importante contribución de la temperatura en los procesos metalúrgicos.
partiendo, por ejemplo, de lo que es la fundición, ¿no? A partir de la extracción de ese metal, entonces ya se pasa a procesar y uno de los primeros tratamientos es la fundición. Esta es el proceso de transformación y conformación de los materiales. En la fundición se aplica calor, es decir, que de alguna manera se puede ver como energía, o bueno, de alguna manera es energía más bien. Se aplica calor hasta fundir este metal, se introduce en un molde y se deja enfriar hasta que se solidifique. Allí también podemos ver algo que tiene que ver con los cambios de los estados de la materia o de las fases de la materia, se le conoce también. Cómo pasa de estado líquido, está a alta temperatura, fundido, a estado sólido, ¿listo? Cuando se conforma el componente. Y así. Igual, recordemos que si aumentamos mucho más la temperatura, más por encima del punto de fusión, llegamos a estado líquido y por encima del punto de ebullición llegamos a estado gaseoso también. Pero bueno, en estos procesos de fundición de los metales, se pueden clasificar, ¿no? Hay distintas maneras de categorizarlos, de verlos. Y es fundición por molde desechable, se le conoce, en donde el molde del material se pierde o ya no se considera más, y fundición por molde permanente. En el caso de fundición por molde desechable, existen distintos métodos, ¿no? Empleando arena, empleando yeso, empleando cerámica, o el método de la cera perdida, también se le conoce como investment casting. En este caso vamos a describir un poquito sobre el método de la cera perdida para entender por qué se le llama fundición por molde desechable. Lo que se hace inicialmente para poder obtener un componente con alguna geometría que yo quiera a partir de un metal, es que se diseña la cavidad que yo quiera, ¿no? Se diseña la forma del componente final en una especie de cera o de material fácil de fundir, ¿listo? Inicialmente, y fácil de moldear sobre todo, ¿no? Para poder generar digamos, las cavidades o las complejidades de mi componente de una manera fácil. Y entonces después este material se introduce o se introduce en un baño, en un slurry, también le llaman eso, en un baño de cerámico, de un material más fuerte, pero que está en estado líquido. Entonces se introduce, se impregna este slurry al molde inicialmente y después se solidifica. Después de tener este paso, se va a calentar poquitito para que se derrita sin problema el material que teníamos inicialmente, del cual fue fabricado el diseño. ¿Listo? Y se tiene entonces una especie de molde de un material duro y resistente a alta temperatura, pero bueno, que es frágil, ¿no? Y después de esto, ahora sí, se vierte el material fundido del cual yo quiera fabricar mi componente, que puede ser el metal, ¿no? Algún acero, hierro, bronce, se vierten dentro de este recipiente de cerámica y se deja enfriar hasta que se solidifica el metal adoptando la forma original que se tenía diseñada con este material blando. Bueno, y al final se quita el molde, se puede romper, porque recordemos que es muy duro, pero es frágil. Entonces, por eso al final quedaría el diseño o el componente con la forma que yo quería, pero de un material demasiado resistente, como es el metal. Listo. Por eso se le llama el método de la cera perdida, porque al final el molde ya no se recupera. En métodos de fundición por molde permanente también se tiene entonces, digamos, se clasifican en distintas formas, ¿no? El método vacío con molde hueco, a alta presión y fundición por molde permanente de centrífuga. Uno de los ejemplos aquí que vamos a explicar es vacío y a baja presión, que es simplemente se tiene un molde sólido, resistente, y este molde generalmente se puede separar, ¿no? En dos caras, en dos cavidades. Entonces, uno lo que hace es que los une, queda la cavidad requerida de mi componente y ahí yo puedo depositar el metal fundido.
se espera que solidifique y obtengo el material deseado. Una de las, digamos, desventajas de este método es que no existe una tolerancia, digamos, no puedo yo como garantizar, si es en un sistema de producción, no puedo garantizar, digamos, trazabilidad, ¿no? Que todos los materiales, los componentes salgan exactamente iguales, que salgan con geometrías complejas, no es, digamos, tan fácil. Entonces, esa es una de las desventajas, digamos. Y otra es que se utiliza generalmente en materiales de no tan alto punto de fusión, ¿sí? Por ejemplo, bronces, aluminios, así. Listo. Y otro método que se utiliza mucho más comúnmente en la industria y sobre todo para fabricar componentes de altas complejidades es del método de función por molde permanente de alta presión. Se le conoce como High Pressure Die Casting. Ese se utiliza mucho, por ejemplo, en la fabricación de componentes de aluminio, para la industria automotriz, ejemplo. Consiste en lo siguiente. Se tiene un molde diseñado previamente con las cavidades requeridas y a través de algunos canales se va a inyectar el material que se requiera. Generalmente en High Pressure Die Casting se utiliza aluminio o aleaciones base aluminio con magnesio, con algunos aleantes para cambiar sus propiedades, que por cierto es el efecto de los elementos aleantes, lo vamos a ver también en el próximo curso. Y entonces este aluminio fundido se inyecta a través de las cavidades hasta que llegue a la forma aquí del diseño requerido. Se inyecta a alta presión y se deja secar, enfriar, solidificar, y al final queda el componente en metal con la geometría que a mí me interesa. Bueno, entonces hasta ahí creo que vamos a trabajar la clase por el día de hoy con este tipo de ideas generales y un poco de acercamiento a esos conceptos. Aquí les invito, muchachos, a que ustedes empiecen a revisar un poco qué aprendieron, qué les gustó de esta clase, donde ustedes, digamos que traten de hacer esta asociación, donde ustedes recuerdan haber visto este concepto, donde ustedes se han interesado, ¿no? Por ejemplo, en algún capítulo de una serie, en alguna película, en algún video de internet han visto. Entonces traten de asociar ese tipo de conceptos con lo que hoy vieron, ¿ok? Vamos a dejar algunas preguntitas por ahí para que ustedes las resuelvan, por favor, déjenlo en los comentarios del video y envíenla también ahí en un documento a su mentor para que tratemos de interactuar y resolver dudas. Y bueno, yo sé que hoy se vieron demasiados conceptitos allí y sobre todo salté algunos porque pues si no se me hacía mucho más larga esta clase. Pero bueno, por favor resuelvan estas preguntas de la tarea y las vamos a atender con las dudas y todo en la sesión en la sesión, digamos, que vamos a tener con la videollamada con ustedes. Y listo, muchachos. Pues mucho gusto y los espero en la siguiente parte de este curso. Y pues que tengan un buen día. Saludos. Aquí vamos a dar los agradecimientos, pues sobre todo al CONACYT y al Centro de Tecnología Avanzada CIATEC por todo el apoyo que nos han brindado y las facilidades para este tipo de trabajos. También a la institución educativa donde ustedes están, que son los CONALEP, y pues mucho gusto, muchachos.